Por favor, abran sus Biblias a Primero de Tesalonicenses. Vamos a empezar nuestro estudio de la epístola de Pablo a los tesalonicenses. Y mi plan general, no es una promesa, pero mi plan general será estudiar segundo de Tesalonicenses después de terminar este libro. Vamos a ver quizás una pausa entre los dos o algo así, pero me gustaría estudiar primero y segundo Tesalonicenses. ¿Y cuántos sermones vamos a dedicar a este libro? No sé, hay ciertos pastores que tienen la visión para planear todos los sermones de una serie entera. Yo no tengo este don. Yo no tengo este poder de un superhéroe. Yo hago cada sermón cada semana porque soy un hombre, un mortal, y eso es todo lo que puedo hacer. Pero yo sé que con la bendición del Espíritu Santo vamos a recibir muchas bendiciones de esta epístola de Pablo, la palabra de Dios a los tesalonicenses. Y como es la costumbre, es normal que cuando uno empieza un estudio, debemos hacer una introducción a la epístola para entender lo más posible el contexto del texto, el contexto de la epístola. Entonces la primera mitad del sermón se dedica a quiénes son los tesalonicenses, por qué escribió Pablo, etc. Y después vamos a dedicar la segunda mitad al saludo de Pablo a los tesalonicenses, el saludo de Pablo a los tesalonicenses. Entonces, quiero que ustedes consideren conmigo, que está en el bosquejo, dos cosas para empezar una introducción. La primera es la pregunta: ¿dónde está Tesalónica? ¿Y cuándo fue establecida una iglesia allá? ¿O allí? Allá, bueno. ¿Dónde está y cuándo estableció Pablo, si fue Pablo, sí fue Pablo, una iglesia en Tesalónica? Y yo he puesto un mapa, gracias, un mapa en el bosquejo para ustedes, que les muestra la mayoría de Grecia, de Grecia, y ustedes pueden ver Tesalónica allá en Macedonia. Y durante el segundo viaje misionero de Pablo estableció una iglesia en Tesalónica. En el segundo viaje misionero de Pablo, él estableció una iglesia en Tesalónica. Y el nombre Tesalónica simplemente significa la victoria de los, más o menos, los tesalios. Tesalia fue una región, y Nika o Nike es la palabra greca para victoria. Por ejemplo, ¿ustedes conocen la marca de zapatos Nike? Eso es la palabra de victoria en la lengua greca. Entonces, Tesalónica es la victoria de los habitantes de Tesalia. Así como Verónica es la victoria de Verona o en Verona. Esos nombres provienen de la palabra de victoria y un lugar o un pueblo. Tesalónica, Verónica. El nombre no importa, pero es interesante saber la etimología de la palabra. Entonces sabemos dónde está. Está aquí en esta región de los griegos, y fue establecido en el segundo viaje misionero de Pablo. Y este viaje tomó lugar, o Pablo viajaba alrededor de el año 50. Entonces, más o menos 20 años, quizás un poquito menos, 20 años después de la muerte de Jesucristo. Entonces, Jesús murió y resucitó y ascendió hace
18 años. Estamos en los primeros años de la iglesia y el establecimiento y la dispersión del evangelio en el mundo griego. Entonces Pablo está escribiendo en el año más o menos 50 a los tesalonicenses. Pero quiero que ustedes tomen sus Biblias y quiero que van a Hechos capítulo 17. Hechos 17, y podemos leer acerca de Pablo llegando a Tesalónica y compartiendo el evangelio con ellos y estableciendo esta iglesia. Entonces vamos a leer Hechos 17 desde el 1 hasta el 15. Hechos 17, 1 al 15. Atravesaron por Anfípolis y Apolonia, que si ustedes miran el mapa, Anfípolis y luego Apolonia y luego Tesalónica. Atravesaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y de acuerdo con su costumbre, Pablo entró a reunirse con ellos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Él decía: este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Y algunos de ellos se convencieron y se juntaron con Pablo y Silas, un gran número de los griegos piadosos y no pocas de las mujeres principales. Entonces los judíos, que no creían, se pusieron celosos y tomaron de la calle a algunos hombres perversos y formando una turba alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante los gobernadores de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, y Jasón les ha recibido. Todos estos actúan en contra de los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. El pueblo y los gobernadores se perturbaron al oír estas cosas, pero después de obtener fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces, sin demora, los hermanos enviaron a Pablo y Silas de noche a Berea, y al llegar ellos allí, entraron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día las Escrituras para verificar si estas cosas eran así. En consecuencia, creyeron muchos de ellos, y también de las mujeres griegas distinguidas, y de los hombres no pocos. Pero cuando supieron los judíos de Tesalónica que la palabra de Dios era anunciado por Pablo también en Berea, fueron allá para incitar y perturbar a las multitudes. Entonces los hermanos hicieron salir inmediatamente a Pablo para que se fuera hasta el mar, mientras Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes para Silas y Timoteo de que fueran a reunirse con él lo más pronto posible, partieron de regreso. Entonces, el establecimiento de la iglesia en Tesalónica no fue algo fácil. Esta iglesia fue establecida en circunstancias difíciles, con oposición por los judíos no creyentes, los judíos incrédulos. Y por eso podemos entender por qué Pablo quería escribir a ellos pronto, porque él escribió esa carta no mucho tiempo después de haber salido de Tesalónica. Hemos leído que Pablo llegó a Atenas, pero Timoteo y Silas no habían llegado, ellos quedaron en Macedonia. Y ustedes pueden ver en el mapa que de Tesalónica
salieron para Perea, y luego a Atenas, y luego van después a Corinto. Entonces de Anfípolis a Apolonia, Tesalónica, Berea, Atenas, a Corinto. Más o menos a la costa, no exactamente a la costa, pero más o menos a la costa de esa región greca. Y en el bosquejo les he dado Hechos 18, 1 y 5. Dice, después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto, y luego en Corinto Silas y Timoteo llegaron de Macedonia. Esos detalles son importantes y vamos a explicarlos más después. Pero para ahora, vemos que los tesalonicenses eran nuevos creyentes en un contexto de oposición, persecución y sufrimiento. Jason, él había sido sacado de su casa y traído a los oficios, los oficiales de la ciudad. Y los judíos habían procurado con éxito perturbar a las multitudes. Y esos judíos de Tesalónica eran tan agresivos que cuando oyeron que Pablo estaba en Berea, ellos salían de su ciudad para ir y seguir Pablo, para seguir el evangelio más o menos, para oponerlo. Ellos no querían que las buenas nuevas de Jesucristo salgan a la región alrededor. Y nosotros sabemos que en aquellos días los viajes no eran fáciles. Si yo quiero, yo puedo tomar mi carro y yo puedo estar en México en algunas horas o en Canadá después de un día. Será fácil, pero para ellos tienen que caminar o tomar un caballo si lo tienen o algo así. Será difícil, pero el punto es que los judíos incrédulos eran motivados, muy agresivos para oponer al evangelio. Y Pablo está escribiendo a una iglesia que fue establecida bajo esas circunstancias. Y esto nos dirige al segundo punto en la introducción: ¿cuándo y por qué escribió Pablo a los tesalonicenses? ¿Dónde está Tesalónica y cuándo fue establecida? Pues sabemos estas cosas. Segundo, ¿y cuándo escribió Pablo? ¿Y por qué escribió Pablo a los tesalonicenses? Cuando tú sales de tu casa, digamos para una vacación, no vas a regresar para una semana. A veces tú puedes salir para una vacación con una mente calmada o no calmada. ¿Qué hace la diferencia? Si todo está calma en tu casa, cuando sales, tú sabes, no tengo que preocuparme de lo que está en mi casa. Yo sé que he apagado el horno. Yo sé que he desenchufado la plancha. Yo sé que cerré con llave todas las puertas. Yo sé que el perro está en otra casa con otra persona. Yo sé que he arreglado todo para que yo pueda salir con una mente descansada y calmada, ¿verdad? Pero si yo salgo y después me acuerdo, no cerré todas las puertas con llave y la plancha está enchufado y el horno está encendido y todo eso, tú vas a estar preocupado, ¿no? Pues Pablo tuvo que salir de Tesalónica no con todo bien arreglado y preparado, sino con urgencia tuvo que salir, no con el tiempo que él quería para plantar la iglesia y establecer la iglesia. Él salió bajo circunstancias difíciles. Entonces vemos en la carta de Pablo a los tesalonicenses una cierta preocupación y ansiedad, que él quiere saber cómo están. Él está preocupado de ellos como una madre o un padre. Y así escribe Pablo. Vamos a ver. Él no tenía paz en su mente acerca de ellos. Leamos en el bosquejo, 1 de Tesalonicenses 3, 1 al 2 y 6. Dice Pablo:
Por lo cual, como no pudimos soportarlo más, nos pareció bien quedarnos solo en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para afirmarlos y animarlos en su fe. Pero ahora Timoteo ha regresado desde ustedes a nosotros y nos ha dado buenas noticias de la fe y del amor de ustedes, etc. Pablo dice, no pudimos soportarlo más. Fue necesario yo necesito saber cómo están, cómo van las cosas con ellos. A veces la mamá es así, oh, mijo, ¿cómo estás tú? ¿Por qué nunca me llamas, mijo? ¿Por qué? Pablo es similar, no exactamente igual, pero Pablo no pudo soportarlo más. Yo tengo que saber cómo están. Y envió a Timoteo. Timoteo regresó con buenas noticias, que ellos están bien. Timoteo ha regresado desde ustedes a nosotros y nos ha dado buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Entonces Pablo es un padre preocupado, escribiendo a sus hijos espirituales en la fe, como Juan en 2 de Juan, que escribe a sus hijos en la fe. Es igual a esto. Entonces, pero ¿cuándo escribió Pablo? Vemos que Pablo estuvo en Atenas y de Atenas envió a Timoteo y Timoteo regresó. Y Hechos dice que Timoteo regresó cuando Pablo estuvo en Corinto. Y podemos poner una fecha al tiempo de Pablo en Corinto con comparación con el gobernador de Corinto en aquel tiempo, quien es mencionado en Hechos, que es alrededor del año 50 o 51. Y por eso sabemos que Pablo escribió no mucho tiempo después de haber salido de Tesalónica. Esta carta no fue escrita mucho tiempo después del tiempo de Pablo en Tesalónica con los tesalonicenses. Entonces el contexto tiene sentido. Pablo estableció una iglesia en Tesalónica. Había oposición severa en la ciudad de parte de los judíos, quienes provocaron a los griegos también. Pablo salió de la iglesia. Pablo estuvo preocupado, quería saber cómo están. Él envió a Timoteo, Timoteo regresó y ahora Pablo les escribe para animarles, para ayudarles en la fe. Esto es el contexto de la epístola de Pablo, la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Con esto entonces quiero que dediquemos el resto del tiempo al saludo de Pablo en versículo 1 de capítulo 1, el inicio de esta epístola de Pablo a los tesalonicenses. Entonces vamos a estudiar versículo 1 de capítulo 1 de primero de Tesalonicenses. Dice Pablo, Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Quiero que ustedes consideren conmigo cuatro cosas. Número 1. Vamos a ver en toda la epístola, empezando con este versículo, que Pablo quiere que los tesalonicenses vivan en la realidad, que vivan en el mundo real, la realidad del pasado, la realidad del presente y la realidad del futuro. Esto es un resumen de toda la epístola. Porque ellos los creyentes de la iglesia de Tesalonicenses, ellos han salido de un mundo que no existe. Ellos han salido de una mentira. Ellos han no salido, sino escapado de una mentira. Un mundo que no es
real, un mundo irreal. ¿Por qué digo esto? Ellos antes ofrecían carne y bebidas a estatuas en templos hechos por las manos de los hombres. Yo hago una imagen de un Dios y luego yo derramo vino o una bebida a este Dios que yo he formado, o yo ofrezco carne a este Dios. Estoy viviendo en una mentira. No hay un Dios. Este ídolo es piedra o madera o los dos o oro. No es una cosa real. Y Pablo quiere que ellos vivan en la realidad del pasado, del presente y del futuro. Y Pablo les ha anunciado que hace 20 años más o menos de aquel tiempo, Pablo les había dicho que hace 20 años o menos, un hombre, Jesucristo, en Jerusalén, fue asesinado por los judíos por medio de los romanos, y él 3 días después resucitó de los muertos. Y él 40 días después ascendió a la diestra de Dios. Y él está bendiciendo todo el mundo por medio del Evangelio. Pablo anunció esas realidades, que en la historia estas cosas han pasado, han ocurrido, son eventos históricos. Y la realidad entonces de los tesalonicenses depende de esos eventos históricos. Ellos tienen que vivir en el mundo en que Jesús murió y resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Eso es lo que Él quiere. No en el mundo en que ellos hacen lo que quieren, dando carne y bebidas a piedra y oro y madera. Pero será difícil para los tesalonicenses. Será difícil. Hay mucha presión para vivir en el mundo que no es real, en el mundo en que no existe Dios, en el mundo en que Jesús no resucitó de los muertos, en el mundo en que Jesús era un hombre, un judío quien murió y nada más. Porque los judíos van a decir eso, los griegos van a decir eso, sus propios corazones a veces van a decir eso, y Pablo quiere que ellos vivan en la realidad. La realidad. ¿Vemos esto? En el saludo de Pablo, porque Pablo les saluda con palabras que les recuerdan quiénes son y qué ha hecho Dios para ellos. Noten entonces, segundo, que en el saludo de Pablo les llama una iglesia en Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Ellos son una iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que a veces los saludos son como, no sé, siempre los mismos y sin significado. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oh, querido hermano, querida hermana. Esas cosas... Hay fórmulas, así se escribe. Entonces uno usa esas maneras de expresarse porque así se hace, así se escribe. Pablo repite más o menos el mismo saludo en la mayoría de sus epístolas. ¿Es para Pablo su saludo algo vacío, algo ritual, algo que así se hace? No, lo que Pablo dice tiene significado. Lo que Pablo dice es importante. Entonces, ¿qué les dice? Les dice que ellos son una iglesia en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Es decir, para los tesalonicenses, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Somos nosotros una colección de personas que celebran algo que a nosotros nos gusta? No. ¿Quiénes somos? Somos una iglesia. Somos una iglesia. Y la palabra iglesia, creo que ustedes saben, no es, en un cierto sentido, no es una palabra especial.
Porque iglesia en español es simplemente la palabra griega en español, la palabra eklesia, iglesia. Es la misma palabra que cuando lo pones en español lo dices así, iglesia, eklesia. La eclesia fue una palabra muy común. La eclesia es la reunión de los ciudadanos de la ciudad. Una reunión en la cual hacen los, quizás no negocios, pero hacen los asuntos de la ciudad. Los ciudadanos de la ciudad se reúnen en la eclesia, la asamblea. Significa una asamblea. La asamblea de los ciudadanos. Entonces, ellos son una eclesia. Pero no son la eclesia de Tesalónica, en el sentido que ellos no son ciudadanos de Tesalónica, sino que ellos son la iglesia en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Ellos son reunidos en el fundamento de algo no terrestrial, sino celestial. El fundamento de su reunión, de su congregación, no es algo del mundo, sino algo del cielo. Ellos pertenecen a un dominio, un reino que no es de este mundo. Ellos son ciudadanos de otra ciudad, el Nuevo Jerusalén. Y ellos pertenecen a esa ciudad por la conquista de Jesucristo. Jesús es su rey victorioso y ellos son los ciudadanos de su reino. También ellos pertenecen a este reino por su nacimiento. Ellos han renacido a este reino. Entonces pertenecen al reino por nacimiento y conquista. Y esto les significa a ellos que quienes son no depende de ellos, sino de Dios. ¿Por qué somos una iglesia? Porque somos una iglesia en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Él nos ha congregado. Dios Padre nos ha congregado. Jesucristo nos ha congregado. Estamos aquí porque el Dios verdadero del mundo nos ha congregado. Estamos aquí porque Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vivió en este mundo y murió en este mundo y resucitó en este mundo y ascendió de este mundo, todo esto pasó hace 18 años. Entonces ellos son una iglesia en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y Pablo les saluda así, no solamente porque eso es quienes son, sino porque si esto no es quienes son, ¿por qué escribirles? No hay una razón. Esto es el fundamento de la epístola. Pablo es un apóstol de las iglesias de Jesucristo. Ellos son una iglesia. El mundo alrededor, los judíos incrédulos y los griegos van a decir, ustedes son esto, o ustedes no son esto. Y Pablo les dice, ustedes son una iglesia en Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Así ellos saben, somos ciudadanos de un reino especial. Somos preciosos. Somos nosotros miembros del reino de Jesucristo. Tenemos otra identidad, otra ciudadanía. Ellos son la iglesia en Dios y en el Señor Jesucristo. Número 3. Pablo les recuerda que ellos han recibido la gracia de Dios. Ellos han recibido la gracia de Dios. Pablo dice casi siempre, gracia y paz a ustedes. Gracias a ustedes, gracia a ustedes y paz. Gracias a vosotros y paz. ¿Qué significa esta frase? Pues vamos a enfocarnos en la gracia y luego la paz. ¿Por qué
esas dos palabras? ¿Por qué mencionar siempre gracia y paz? Gracia y paz, otra vez, otra vez, otra vez. Nosotros hablamos mucho de las cosas que nos afectan mucho. Y la gracia de Dios es algo de la cual podemos hablar todos los días, sin llegar al fondo, ¿verdad? Sin expresar toda la plenitud de la gracia de Dios. La gracia de Dios es maravillosa. Es una maravilla. Pero ¿qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el favor de Dios a los que no lo merecen. El favor de Dios a los que no lo merecen. Si tú estás manejando tu carro en una zona de 25 millas por hora, como una zona de escuela, y tú estás manejando 100 millas por hora en esta zona, ¿qué va a pasar? El policía te va it's going to pull you over. El policía te va a hacer parar. Y luego, ¿qué harías o qué pensarías si así parado, tú ves en tu espejo que el policía está caminando hacia tu carro con un helado en la mano? Con un helado en la mano. Y el policía te dice, ¿sabes a qué velocidad estabas manejando? Y tú dices, creo que 40. Y el policía dice, no, 100. Y él te pregunta, ¿sabes el límite de la velocidad en esa zona? Y tú dices, creo que 40. Y el policía dice, no, 25. Esto es una zona de escuela y hay niños presentes. Ahora tú sabes, game over, que tú vas a perder tu licencia y vas a ir probablemente a la cárcel. ¿Y qué pasaría si el policía te dice, pues estuviste manejando 100 millas por hora en una zona de 25, una zona de escuela con niños presentes? Tú tienes dos opciones. Tú puedes perder tu licencia, tú puedes ir a la cárcel. Eso es una infracción grave. O la otra opción, dice el policía, es que tú puedes tener la licencia de mi hijo y esa licencia te va a hacer un buen driver, un conductor bueno. Y tú puedes tener este helado porque mi hijo ya ha pasado tiempo en la cárcel para satisfacer la ley contra todos los que manejan 100 millas por hora en las zonas de 25. Tú vas a decir, la segunda opción. Y eso es la gracia. Eso es la gracia. El favor de Dios a los que no lo merecen. El favor de Dios, la licencia del Hijo, que te hace un buen conductor y un helado también. Pero todo con justicia porque el Hijo ya ha sufrido la pena, el penal, la consecuencia de el crimen. Sí, pues, ¿qué dirías? Pues no creerías este policía, pero si esto es la verdad, si eso es una historia real, tú le dirías, pero ¿tu hijo quiere esto? ¿O estás ofreciendo tu hijo en mi lugar contra su voluntad? No, mi hijo quiere esto. Él voluntariamente fue a la cárcel. Tú vas a decir, bueno, ok, yo tomaré la licencia que me hace un buen conductor también. Y el helado y libertad. Gracias. Eso es lo que tú dirías. Y luego tú compartirías esa historia a todos los demás. No vas a creer lo que me pasó hoy. No vas a creer la gracia que recibí de este policía en este día.
Y por eso cuando Pablo dice gracia, 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 otra vez en sus saludos, es porque la gracia de Dios es maravillosa. Es el fundamento de todo lo que creemos y todo lo que somos. La gracia es el perdón en lugar del juicio, la adopción en lugar del rechazo. Es una corona en lugar de una ejecución. Es la salvación en lugar de la damnación o la perdición. La gracia de Dios es el favor de Dios a los que no lo merecen. Pero hay algo importante, hermanos, que debemos reconocer, que la gracia de Dios es el favor de Dios a los que no lo merecen en o por medio de Jesucristo. En o por medio de Jesucristo. El favor de Dios a los que no lo merecen es para todos los que confían en Jesucristo. Todos los que piden el favor de Dios en el nombre de Jesucristo lo van a recibir. Todos los que se acercan a Dios por medio de Jesucristo tendrán acceso al Padre. Y todos los que no se acercan a Dios por medio de Jesucristo, todos los que no piden el favor de Dios por medio de Jesucristo, no tienen el favor de Dios ni tienen acceso al Padre. Es decir, que no son salvos por la gracia. Y cuando nosotros nos damos cuenta de cuán maravillosa es la gracia de Dios, podemos ver por qué Pablo lo menciona o la menciona tantas veces. Gracia a ustedes, gracia a ustedes. Y Pablo les recuerda a los tesalonicenses que ellos han recibido la gracia de Dios y pide que Dios siga derramando sobre nosotros aún más favor, más bondad, más gracia sobre ellos. Ellos ya son en el Padre y el Señor Jesucristo, y Pablo pide que reciban más gracia. No más salvación, sino una experiencia más completa, una santificación más completa, un gozo más completo en Dios y el Señor Jesucristo. ¿Y qué es el efecto de la gracia de Dios para con nosotros en Jesucristo? El efecto, el resultado es que tenemos paz con Dios. Y eso es número 4. Ellos tienen paz con Dios. Ellos tienen paz con Dios. Pablo dijo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, es decir, perdonados y declarados justos en Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo creído en Jesús, la ley no nos condena. La ley nos declara justos porque tenemos la justicia de Jesucristo. No somos condenados, somos perdonados, somos reconciliados con Dios. Tenemos paz para con Dios. Y Pablo les recuerda que ellos son la asamblea de las personas que han recibido la gracia de Dios y por consecuencia tienen paz con Dios. Ellos son la asamblea de los ciudadanos del cielo que han recibido la paz de la gracia de Dios y por eso tienen la paz con Dios. Hermanos, hay poca paz en este mundo. Hay poca paz en nuestras vidas personales. Hay poca paz en nuestros corazones. A veces uno cree, uno siente como todo el mundo está encendido alrededor, ¿verdad? Que hay fuegos en todos, en cualquier cosa está encendido. Hay fuegos en todas partes. Entonces, es un consuelo profundo
una consolación profunda oír que tenemos paz con Dios. Quizás no hay paz en mi matrimonio, quizás no hay paz en mi familia, quizás no hay paz en mi trabajo, quizás no hay paz en mi iglesia, quizás no hay paz aquí y en toda parte. Pero yo tengo paz con Dios y esto me ayuda a empezar a difundir la paz en mi matrimonio, en mi familia, en mi iglesia, en mi país, en mi ciudad, con mi vecino, con todos. Pablo quiere que ellos vivan en la realidad que han recibido la gracia de Dios y tienen la paz con Dios. Ellos ante Dios son justos, perdonados, santos, han recibido la gracia de Dios y por eso tienen paz con Dios. Y ¿saben qué? En el segundo servicio vamos a ver un bautismo, 2 bautismos. Y el bautismo es un símbolo de gracia y paz. Gracia y paz. Porque es un símbolo de la muerte y la resurrección de Jesucristo. La muerte y la resurrección de Jesucristo es la fuente de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Dios gratuitamente salvándonos. Y es un símbolo de paz. Porque Jesús no solamente murió, sino también resucitó en gloria. Y todos los que mueren unidos con Jesús son resucitados unidos con Jesús. Han recibido la gracia de Dios, por eso tienen paz con Dios. Entonces, el bautismo es una imagen, una pintura, pero también una promesa para nosotros. Que si creemos en Jesucristo, si confiamos en Jesucristo, si descansamos en Jesucristo, hemos recibido la gracia de Dios y así tenemos paz para con Dios. Entonces, hermanos, sean consolados y animados por la gracia y paz que hemos recibido y tenemos de Dios y con Dios, que Pablo menciona aquí en 1 de Tesalonicenses 1:1. Y no te olvides que debemos nosotros también vivir en la realidad. Vivimos en el mundo que Dios creó, el mundo en el cual Dios murió en su carne, el mundo en que Dios fue resucitado de los muertos, en el mundo al cual Jesús regresará. Y Pablo va a hablar mucho de eso también en 1 de Tesalonicenses. Esto es el mundo al cual Jesús regresará. Y debemos estar preparados para eso. ¿Cómo nos preparamos? Pues paso número 1 es confiando en Jesús, abrazando la gracia de Dios en Él y así teniendo paz. Porque cuando Él viene no será para tener paz con los hombres, sino para derramar guerra sobre los hombres incrédulos. Entonces, para nosotros tenemos paz con Dios por medio de la gracia de Dios, y para todos los que no creen en Jesús, ellos serán como los que hablan con el policía y dicen, la licencia del hijo, quien ya pasó el tiempo en la cárcel y el helado, no quiero esto. Yo prefiero perder mi licencia y pasar mi propio tiempo en la cárcel. Eso es lo que yo prefiero. Esas personas no van a recibir paz cuando viene Jesús, porque han rechazado a Jesús. Ya lo han rechazado. Entonces seamos animados, pero también advertidos por esas palabras, hermanos y hermanas. Y que el Señor nos bendiga en nuestro estudio de esta epístola.